entendís? Por Dios, que está en todas partes. En las calles y en las plazas. En las encrucijadas de los caminos y en las puertas de las ciudades. En las joyas de las mujeres hermosas. Y en las blasfemias de los hombres. En los campanarios. En los claustros. En los sermones de los curas. En las oraciones de los niños. En las sentencias de los jueces. Y en el miedo. Tú decides si quieres quemarte o no. Y en las manos de los artistas. En el nacimiento y el abandono de los niños. Entre las sábanas de los moribundos. En las camas de los hospitales. Y en el patíbulo de los ajusticiados. En las súplicas de los pobres. Y en la caridad de los ricos. En el silencio de la noche. Y en el sonido de las campanas y de los órganos. ¿Tú tienes miedo? ¿De quién? Hombres y mujeres. Todos se hacen su nombre y por su voluntad. Nada de lo humano le es ajeno. Nada de lo divino le es extraño. Todo es Dios. En los albores de 1918, en la vastedad del condado de Haskell, Kansas, un rincón remoto y escasamente poblado del medio oeste americano, comenzaron a surgir los primeros indicios de una enfermedad inusual. Esta tierra de praderas áridas y casas de adobe, más acostumbrada a la cría de ganado y, crucialmente, cerdos, y situada en una importante ruta migratoria para 17 especies de aves, incluyendo grullas y ánades reales, se convirtió en el escenario inadvertido de un drama biológico. Estas condiciones ambientales, la proximidad entre animales de granja como los cerdos y las aves migratorias, ofrecían un caldo de cultivo potencial para que los virus saltaran entre especies, una idea que la ciencia tardaría décadas en comprender plenamente en relación con las pandemias de gripe. En este entorno, el Dr. Loring Miner, un médico local de presencia imponente y carácter resuelto, un hombre descrito como corpulento y una figura en la política local, observó con creciente alarma cómo una forma de influenza particularmente virulenta y agresiva postraba a jóvenes adultos sanos, un patrón atípico para la gripe estacional. Su preocupación fue tal que decidió alertar a los editores de la revista del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, Public Health Reports, sobre esta amenaza emergente en enero y febrero de 1918, un aviso que, aunque formal, no generó una respuesta inmediata y contundente. La falta de una respuesta contundente a las observaciones del Dr. Miner permitió que las semillas de la pandemia germinaran en la relativa oscuridad antes de explotar en un escenario mucho más propicio para su diseminación. Desde Haskell, varios hombres que habían estado expuestos a esta extraña influenza viajaron al Camp Funston, una vasta instalación militar en el centro de Kansas, llevando consigo, sin saberlo, el agente de una calamidad global. El 4 de marzo de 1918, la historia oficial de la pandemia, que llegaría a conocerse como la gripe española, comenzó a escribirse con la enfermedad de Albert Kitchell, un cocinero del ejército en Camp Funston. Lo que inicialmente pudo parecer un caso aislado de fiebre pronto se reveló como el inicio de un brote explosivo. A las pocas horas de que Kitchell se presentara en la enfermería, más de 100 soldados manifestaron síntomas similares. Para el mediodía, la cifra superaba el centenar. En un lapso de apenas 2 semanas, la cifra de hospitalizados en el campamento ascendió a 1,100, con miles más padeciendo la enfermedad en sus barracones. 38 hombres murieron en Funston en esas primeras semanas. Camp Funston, un crisol donde se entrenaban miles de soldados para la Primera Guerra Mundial, con sus condiciones de hacinamiento inherentes a la vida militar, se convirtió en un amplificador perfecto para un virus respiratorio. Los soldados infectados, al ser trasladados desde Funston
a otros campamentos del ejército dentro de Estados Unidos, 24 de los 36 grandes campamentos sufrieron brotes y posteriormente al extranjero actuaron como vectores involuntarios de la enfermedad. Los síntomas iniciales, aunque severos, como fiebre alta, dolor de garganta y agotamiento extremo, podían confundirse con los de una gripe común o con otras enfermedades prevalentes en los campamentos militares, lo que retrasó la identificación de un patógeno único y considerablemente más peligroso. Mas esta ambigüedad diagnóstica en las etapas tempranas fue un factor crítico que permitió a la epidemia ganar terreno antes de que se comprendiera su verdadera y aterradora naturaleza. Desde Kansas, el virus se propagó con una velocidad pasmosa. Para el 11 de marzo de 1918, ya había alcanzado Queens, en Nueva York. La falta de medidas preventivas efectivas en marzo y abril sería posteriormente objeto de duras críticas. Con Estados Unidos ya inmerso en la Primera Guerra Mundial, la enfermedad se extendió rápidamente desde Camp Funston a otros puntos de concentración de tropas y, crucialmente, a Europa. Para abril de 1918 se había convertido en una epidemia en el Medio Oeste y la costa este de Estados Unidos, así como en los puertos franceses, alcanzando el frente occidental a mediados de ese mismo mes. Desde allí, su avance fue imparable. Se diseminó por el resto de Francia, Gran Bretaña, Italia y España. En mayo, llegó a Breslavia y Odessa. Tras la firma del Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, Alemania comenzó a liberar prisioneros de guerra rusos, quienes llevaron la enfermedad a su país. El norte de África, la India y Japón registraron casos en mayo y poco después, el virus había dado la vuelta al mundo, con informes de su presencia en el sudeste asiático ya en abril y un brote en China en junio. Australia fue alcanzada en julio, momento en el cual la primera oleada global comenzó a remitir. El nombre con el que esta catástrofe pasaría a la historia, la gripe española, es en sí mismo un testimonio de las dinámicas de la información en tiempos de guerra. Las naciones beligerantes como Alemania, Reino Unido, Francia y Estados Unidos impusieron una férrea censura sobre las noticias de la epidemia. El objetivo era evitar dañar la moral de la población y no revelar debilidades en el número de tropas disponibles. España, al mantenerse neutral en la Primera Guerra Mundial, no aplicó tal censura. Su prensa informó abiertamente y con detalle sobre la enfermedad, incluyendo la noticia de que el propio rey Alfonso XIII había enfermado, aunque estudios posteriores sugieren que pudo haber sido escarlatina. Esta transparencia informativa, contrastante con el silencio impuesto en otros lugares, creó la falsa impresión de que España era el epicentro del brote o el país más afectado, llevando al mundo a adoptar el erróneo apelativo de gripe española. Es probable que la supresión de información en las naciones en guerra no solo haya contribuido a este error de nomenclatura, sino que también haya obstaculizado la posibilidad de respuestas coordinadas de salud pública a nivel internacional y la concienciación ciudadana, permitiendo que el virus se propagara con mayor libertad antes de que su verdadero peligro fuera universalmente reconocido. La primera oleada de esta nueva influenza, que barrió el mundo en la primavera de 1918, presentó un rostro engañosamente benigno en comparación con el terror que desataría más tarde. En muchas regiones, las tasas de mortalidad no superaron de manera apreciable las asociadas con la gripe estacional habitual. Por ejemplo, en Estados Unidos se reportaron aproximadamente 75,000 muertes relacionadas con la gripe en los primeros 6 meses de 1918, una cifra no drásticamente superior a las 63,000 muertes registradas
durante el mismo periodo en 1915. En Madrid, España, entre mayo y junio de 1918, menos de 1,000 personas fallecieron a causa de la influenza. Significativamente, durante esta fase inicial, no se implementaron cuarentenas generalizadas, lo que refleja una percepción de la enfermedad como una variante más de un mal conocido. Esta complacencia dejaría a las poblaciones desprevenidas y vulnerables cuando el virus regresara con una forma mucho más letal y virulenta unos meses después. La experiencia de España durante esta primera acometida es particularmente ilustrativa, no solo por el nombre que la pandemia adoptaría, sino también porque ofrece una visión del comportamiento del virus en un país no directamente envuelto en el combate de la Primera Guerra Mundial, aunque sí afectado por los movimientos laborales de la época. La gripe hizo su aparición oficial en Madrid el 20 de mayo de 1918. Se cree que las festividades de San Isidro, con sus verbenas, bailes populares y corridas de toros, actuaron como un potente catalizador para la difusión del virus en la capital española. El brote inicial fue descrito como explosivo. En la primera semana, 30,000 personas se vieron afectadas y para el 1 de junio la cifra había ascendido a 250,000. La reacción inicial del público madrileño y español en general no fue de alarma desmedida. Por el contrario, la enfermedad, a la que popularmente se conoció como el soldado de Nápoles, por ser tan pegadiza como una popular canción de zarzuela de la época llamada La Canción del Olvido, se convirtió en tema de chistes, caricaturas en los periódicos y comentarios jocosos. No obstante, observadores más perspicaces notaron que la epidemia parecía provenir de Francia, donde ya había estado causando estragos el mes anterior, facilitada por el intenso tráfico de trabajadores portugueses y españoles que habían reemplazado temporalmente a los obreros franceses movilizados por la guerra. Desde Madrid, la enfermedad se propagó con rapidez a través de las líneas ferroviarias hacia ciudades cercanas como Cuenca, Toledo y Salamanca, y desde allí al resto del país. Las zonas más afectadas durante esta primera oleada primaveral fueron Extremadura, Andalucía, con especial incidencia en las provincias de Córdoba y Jaén, y la mitad sur de la meseta central. La respuesta social inicial, teñida de ligereza a pesar de la rápida expansión del virus, pone de manifiesto una tendencia recurrente en las sociedades a subestimar las nuevas amenazas, especialmente si su presentación inicial no es abrumadoramente severa o si se enmarcan en términos familiares, como una simple gripe. A pesar de su aparente menor letalidad en las poblaciones civiles, la primera oleada de la gripe tuvo un impacto considerable en las operaciones militares de la Primera Guerra Mundial. 3/4 partes de las tropas francesas, la mitad de Ministroffensiver, las fuerzas británicas y más de 900,000 soldados alemanes enfermaron. Esta alta tasa de infección entre los soldados, aunque no resultara masivamente fatal en ese momento, tuvo implicaciones estratégicas y probablemente contribuyó a una mayor evolución y propagación del virus. Los campamentos militares y los frentes de batalla, con sus condiciones de hacinamiento, estrés constante, mala salubridad y movimiento continuo de personal, representaban entornos ideales para la transmisión y mutación viral. Así, la gran cantidad de infecciones en estos caldos de cultivo virales pudo haber sido un paso crucial en la adaptación del virus o en la selección de variantes que darían lugar a la forma mucho más virulenta que caracterizó la aterradora segunda oleada. El otoño de 1918 marcó una transformación pavorosa. La enfermedad, que en primavera había parecido una influenza más severa de lo habitual, pero no catastrófica, regresó con una furia y una letalidad que helarían la sangre del mundo. La segunda oleada,
que comenzó a sentirse a finales de 1950, agosto, y se desató con toda su intensidad entre septiembre y diciembre de ese año, fue significativamente más mortífera. Este periodo constituyó el clímax de la pandemia, el momento en que se cobró el mayor número de vidas. Se ha especulado que el virus sufrió una mutación durante el verano de 1918, transformándose en un agente mucho más agresivo. Sin embargo, algunos análisis científicos posteriores han expresado cierto escepticismo sobre la idea de que una simple mutación rápida pudiera explicar un cambio epidemiológico tan drástico y simultáneo en diversas partes del globo, sugiriendo que la explicación podría residir en una compleja interacción de factores virales y del huésped, o que la mutación fue un proceso más intrincado de adaptación y selección. Lo que sí fue innegable fue el cambio en el perfil de las víctimas. La mortalidad se disparó de forma alarmante entre los adultos jóvenes, personas en la plenitud de sus vidas entre los 20 y los 40 años, un grupo demográfico que normalmente resiste bien la gripe estacional. Este dramático incremento en la virulencia y su peculiar predilección por los jóvenes y sanos sugiere una compleja dinámica. La aparición casi simultánea de esta segunda oleada letal en múltiples localizaciones del planeta, tanto en el hemisferio norte como en el sur, indica que el virus ya estaba ampliamente diseminado durante la primera fase. La transformación hacia una forma más mortífera pudo haber ocurrido en diversos focos, impulsada por condiciones locales similares o por eventos de recombinación genética, en lugar de originarse en un único punto y extenderse desde allí. El cuadro clínico de esta segunda fase era aterrador. La enfermedad se presentaba con una rapidez inusitada. Los síntomas descritos por el capitán médico Herman Elwin en el campamento Green incluían una cara con un distintivo color grisáceo y pupilas moderadamente dilatadas. La fiebre era muy alta, a menudo superando los 39 grados Celsius, acompañada de un agotamiento extremo que postraba a las víctimas. El pulso cardíaco se aceleraba de forma alarmante, pudiendo alcanzar entre 140 y 160 pulsaciones por minuto, y la respiración se volvía superficial y rápida. Pero lo más distintivo y alarmante era la severa dificultad respiratoria. En cuestión de horas, entre 4 y 6 tras los primeros síntomas, los pulmones de los afectados comenzaban a llenarse de un exceso de líquido, provocando una sensación de ahogo. Un signo pavoroso era la cianosis. La piel de los enfermos, especialmente en el rostro, las orejas y las manos, adquiría una tonalidad grisácea o lavanda pálido, a veces tan oscura que, como relató un médico militar, dificultaba distinguir a los pacientes blancos de los negros. Esta coloración azulada, llamada la muerte púrpura por algunos, era consecuencia directa de la falta de oxígeno en la sangre. Con frecuencia se producían hemorragias por la nariz y los pulmones, y los pacientes tosían sangre. En los casos fatales, la muerte sobrevenía rápidamente, a menudo entre 24 y 48 horas después del empeoramiento de los síntomas, que incluía más líquido pulmonar, mayor disnea, aumento en la dilatación pupilar, postración y sudoración profusa. Durante esta segunda oleada, el cuadro sintomático se agravó aún más en algunos casos, añadiéndose dolores abdominales tan intensos que podían confundirse con apendicitis, una palidez cutánea todavía más acentuada y un aspecto general que recordaba al de los enfermos de fiebres tifoideas. Esta similitud con otras enfermedades complicaba el diagnóstico y el manejo de los pacientes, que podían ser trasladados innecesariamente entre distintas secciones hospitalarias, aumentando el riesgo de contagio. La rápida y visible deterioración de los enfermos, especialmente la dramática cianosis,
ejercía un efecto terrorífico en las comunidades y en el personal médico, que se sentía impotente ante una enfermedad que parecía actuar con una malevolencia desconocida. Una de las claves para entender la inusual gravedad de la enfermedad y su impacto en adultos jóvenes y sanos reside en un fenómeno conocido como tormenta de citoquinas. Esta es una sobrereacción del sistema inmunitario. En un intento por combatir el virus, el cuerpo libera una cantidad masiva de citoquinas, unas moléculas de señalización que en condiciones normales ayudan a coordinar la respuesta inmune. Sin embargo, en este caso, la liberación descontrolada de citoquinas provocaba una inflamación masiva y un daño tisular severo, particularmente en los pulmones, que se llenaban de líquido y células inmunitarias, llevando a la insuficiencia respiratoria y a la muerte. Irónicamente, un sistema inmunitario más robusto, como el de los adultos jóvenes y sanos, podía desencadenar una tormenta de citoquinas más potente y, por lo tanto, más letal. La devastación causada por esta segunda oleada fue global y profunda. En Estados Unidos, la ciudad de Filadelfia vivió una tragedia ejemplar. A pesar de las advertencias sobre el peligro de la gripe, el 28 de septiembre de 1918 se celebró un multitudinario desfile del Liberty Loan, destinado a recaudar fondos para la guerra. Las consecuencias fueron catastróficas. Miles de personas se contagiaron en los días siguientes. La morgue de la ciudad, con capacidad para 36 cuerpos, se vio desbordada por la llegada de cientos de cadáveres diariamente. Filadelfia tuvo que ser puesta en cuarentena y cerca de 12,000 de sus residentes perecieron a causa de la enfermedad. En contraste, la ciudad de San Luis, en Missouri, tomó decisiones drásticamente diferentes. Las autoridades cancelaron un desfile similar y aplicaron tempranamente medidas estrictas de salud pública, como el distanciamiento social, el cierre de escuelas y la prohibición de reuniones públicas. El resultado fue notablemente distinto. El número total de muertes en San Luis se mantuvo por debajo de 700, una fracción de la mortalidad de Filadelfia. Otras ciudades como San Francisco, que implementó el uso obligatorio de mascarillas y cierres, también lograron reducir las tasas de transmisión entre un 30 y un 50%. La implementación de medidas como el uso de mascarillas en algunas ciudades estadounidenses y la resistencia o el cumplimiento variable que éstas encontraron prefiguraron debates públicos y desafíos similares que se enfrentarían en pandemias futuras, evidenciando una tensión persistente entre las directivas de salud pública y las libertades o creencias individuales. Los campamentos militares continuaron siendo focos de alta mortalidad, con instalaciones médicas completamente superadas. En total, la gripe se cobró más de 550,000 vidas en Estados Unidos. En Europa, la pandemia se ensañó con naciones ya exhaustas y diezmadas por 4 años de guerra. Los sistemas médicos estaban al límite y la población, a menudo malnutrida y viviendo en condiciones precarias, era especialmente vulnerable. En muchos casos, la influenza mató a más personas en determinados períodos o grupos demográficos que la propia guerra. La India sufrió un impacto apocalíptico. Las estimaciones de muertes varían entre 17 y 20 millones de personas, una de las cifras más altas a nivel mundial. El país era extremadamente vulnerable debido a la pobreza generalizada, la malnutrición crónica y las políticas coloniales británicas que, con frecuencia, priorizaban los intereses imperiales sobre el bienestar de la población local, incluyendo requisiciones de granos alimenticios durante la Primera Guerra Mundial que agravaron las hambrunas. La enfermedad afectó con mucha más dureza a los indios que a los residentes británicos. La tasa de mortalidad entre las castas más bajas alcanzó la escalofriante cifra de 61.6
por cada 1.000 personas, mientras que entre los europeos fue inferior a 9 por cada 1.000. Esta disparidad flagrante alimentó el sentimiento anticolonial. Figuras como Mahatma Gandhi denunciaron enérgicamente la gestión de la crisis por parte de las autoridades británicas, argumentando en su periódico Young India que habían abandonado a la población india a su suerte. La mortalidad entre las mujeres jóvenes en edad reproductiva fue particularmente alta, resultando en una caída del 30% en la tasa de natalidad para 1919. Las redes ferroviarias, construidas para servir a los intereses coloniales, facilitaron la rápida propagación del virus hacia el interior del país desde los puertos de Bombay y Karachi. Las islas del Pacífico también experimentaron una devastación particular. La gripe llegó a ellas principalmente a través de Nueva Zelanda, cuyas autoridades fueron lentas en implementar medidas de cuarentena marítima para los barcos que zarpaban de sus puertos. Samoa Occidental, en aquel entonces bajo ocupación neozelandesa, fue la más afectada. El 7 de noviembre de 1918, el barco neozelandés Talune llegó a Apia desde Auckland, con personas a bordo que padecían influenza neumónica. Aunque el Talún había sido puesto en cuarentena en Fiji, no se impusieron tales restricciones en Samoa, permitiendo el desembarco de pasajeros enfermos. El 90% de su población resultó infectada. Las cifras de mortalidad fueron espeluznantes. Murieron el 30% de los hombres adultos, el 22% de las mujeres adultas y el 10% de los niños, lo que representó entre el 20 y el 22% de la población total de Innovatusentes, las islas, unas 8.500 vidas. La enfermedad se propagó con especial rapidez entre los jefes indígenas debido a la costumbre de reunirse para recoger las tradiciones orales de los moribundos, lo que llevó a la infección de muchos ancianos de la comunidad. Los supervivientes culparon al administrador neozelandés, el teniente coronel Robert Logan, por no poner en cuarentena al Taluna y por rechazar una oferta de asistencia médica de Samoa Americana. Otras islas como Tonga, donde murió el 8% de la población, Nauru con un 16% y Fiji con un 5%, también sufrieron pérdidas terribles. En Brasil, la pandemia llegó a bordo del vapor británico Demerara, que había zarpado de Liverpool con escala en Lisboa, y atracó en puertos como Recife y Salvador, desde donde se extendió a Río de Janeiro y São Paulo. En Río de Janeiro, la situación llegó al colapso social. Los servicios públicos se interrumpieron, escasearon los alimentos y los cadáveres se acumulaban sin recoger. Carlos Seidel, el director general de Salud Pública, fue responsabilizado por la catástrofe y se convirtió en un chivo expiatorio, un fenómeno social recurrente durante las epidemias, donde el miedo y la ira popular se dirigen hacia figuras de autoridad percibidas como fallidas. Incluso la política nacional se vio afectada. El presidente electo, Rodríguez Alves, contrajo la gripe y falleció en enero de 1919, antes de poder asumir el cargo, lo que demuestra la capacidad de la pandemia para golpear todos los niveles de la sociedad y desestabilizar incluso el liderazgo nacional. Se estima que unas 300.000 personas murieron en Brasil. Alaska también vivió escenas de horror, especialmente en sus remotas comunidades indígenas. Algunas aldeas fueron completamente aniquiladas por la enfermedad. La región de Bristol Bay sufrió una tasa de mortalidad del 40%. La tragedia de la misión de Breivik en noviembre de 1918 es emblemática. De sus 80 habitantes, 72 murieron en pocos días. Sus cuerpos, enterrados en el permafrost, se conservaron de tal manera que décadas después permitieron a los científicos extraer muestras del virus, una macabra carambola
que resultó crucial para la investigación científica posterior. Esta preservación viral en el hielo de Alaska se convirtió en un inesperado laboratorio natural que ofreció claves fundamentales sobre la letalidad y los orígenes del virus de 1918. A nivel mundial, las sociedades se vieron completamente desbordadas. Los sistemas de salud, ya precarios en muchos lugares, colapsaron. Los trabajadores sanitarios, los sepultureros y el personal de servicios esenciales caían enfermos ellos mismos, paralizando la respuesta. Se recurrió a fosas comunes en numerosas localidades ante la imposibilidad de realizar entierros individuales. Faltaban ataúdes, médicos y enfermeras. Un médico de la época escribió sobre la necesidad de trenes especiales para trasladar los muertos y cómo, durante varios días, tuvieron que apilar los cadáveres por falta de féretros. Ante un asedio de tal magnitud, las sociedades intentaron defenderse con los medios a su alcance, aunque estos resultaron a menudo insuficientes y tardíamente aplicados. Se implementaron diversas intervenciones no farmacéuticas, cuarentenas, cierre de escuelas, teatros, iglesias y otros espacios públicos. En algunas ciudades como San Francisco, se decretó el uso obligatorio de mascarillas, aunque su efectividad era limitada y enfrentó resistencia. Se llevaron a cabo esfuerzos de desinfección de locales y vías públicas. Se suspendieron celebraciones populares para evitar aglomeraciones y se establecieron controles fronterizos y suspensión de comunicaciones ferroviarias. Sin embargo, la efectividad de estas medidas fue muy variable y su adopción con frecuencia se produjo con considerable retraso. En España, por ejemplo, se considera que la deficiente gestión y la tardanza en impulsar estas acciones contribuyeron al gran impacto de la gripe durante la primera quincena de octubre de 1918. El debate y la implementación desigual de estas medidas en 1918 reflejan desafíos perennes en la gestión de pandemias, el equilibrio entre la salud pública, la actividad económica y las libertades individuales, un dilema que resurgiría con fuerza en crisis sanitarias futuras. La insistencia en la higiene como principal baluarte defensivo, aunque recomendable en términos generales, se mostró claramente insuficiente contra un virus novel altamente transmisible, evidenciando las limitaciones del conocimiento y las herramientas de salud pública de la época. El desconcierto en el ámbito médico era profundo. La teoría predominante atribuía erróneamente la causa de la gripe al bacilo de Pfeiffer, una bacteria llamada Haemophilus influenzae. Este error fundamental obstaculizó la investigación y el desarrollo de tratamientos efectivos, ya que los esfuerzos se dirigían hacia un agente etiológico incorrecto. En 1918 no existían medicamentos antivirales ni vacunas eficaces contra la influenza. Los tratamientos eran, por tanto, mayoritariamente sintomáticos y de soporte. Se prescribía reposo en cama, aspirina, quinina, diversos tónicos para combatir la debilidad y expectorantes para aliviar la tos. En España se recomendaba cambiar regularmente la ropa de los enfermos, una lucha constante con los pacientes de la época, y se usaban bebidas calientes como leche con coñac para inducir la sudoración. En la Clínica Mayo, el Dr. Edward C. Rosnow desarrolló un antisuero, que era en realidad una vacuna combinada que incluía la bacteria causante de la neumonía. Aunque no protegía contra la gripe en sí, pudo haber ayudado a prevenir algunas de las infecciones bacterianas secundarias que a menudo resultaban fatales. La brecha de 15 años entre el pico de la pandemia y la identificación del virus causante en 1933 subraya las limitaciones científicas de principios del siglo XX y cómo la comprensión de las enfermedades emergentes a menudo va muy por detrás de su impacto devastador.
En este vacío de conocimiento médico efectivo, florecieron los remedios populares y la charlatanería. La población, desesperada, recurría a cualquier cosa que ofreciera una esperanza de alivio o curación. En España, eran comunes brebajes a base de café, ajos y coñac. En México, se utilizaba una amplia gama de remedios caseros y tradicionales, incluyendo hierbas como el huachichil, una planta usada contra fiebres puerperales y tos, y el tabardillo, un arbusto empleado para dolores renales. También se consumían atoles calientes. Los tratamientos homeopáticos con belladona o manzanilla también ganaron popularidad en México, al punto que la Escuela Libre de Homeopatía recibió un subsidio por su aparente éxito. Paralelamente, proliferaron los medicamentos de patente y las curas milagrosas, anunciadas profusamente en la prensa para atraer a un público aterrado. En México, productos como el licor La Fe, que prometía curar desde la influenza hasta el cólera, o el jarabe Resurrección, que aseguraba hacer desaparecer todos los síntomas por arte de magia, son ejemplos de este oportunismo médico. El elemento humano, en medio de esta vorágine de enfermedad y muerte, estuvo marcado por el miedo, el duelo y también por actos de extraordinaria resiliencia. Las enfermeras, médicos y voluntarios se encontraron en la primera línea de una batalla desigual. Muchos de ellos sucumbieron a la enfermedad mientras cuidaban a otros. Las enfermeras, en particular, eran un recurso escaso. En 1918, la profesión de enfermería estaba aún en sus primeras etapas de formalización en muchos lugares. En España, por ejemplo, la regulación de los estudios de enfermería databa de apenas 1915. Muchas de las que atendieron a los enfermos eran recién formadas, practicantes, miembros de la Cruz Roja o religiosas que ofrecían cuidados sin un conocimiento profundo de cómo atajar una enfermedad cuyo origen y tratamiento eran desconocidos. Su papel fue crucial, aunque a menudo anónimo y subestimado en las crónicas oficiales que tendían a centrarse en los médicos o los avances científicos. La pandemia impuso una carga inmensa sobre estas cuidadoras, en su mayoría mujeres, que se enfrentaron a la crisis con recursos limitados y una formación a veces rudimentaria, constituyendo una primera línea de defensa vital, pero frecuentemente invisible. Los relatos personales de la época transmiten la atmósfera de terror y pérdida. Un médico militar describió cómo los enfermos desarrollaban rápidamente el tipo más vicioso de neumonía jamás visto, con la cianosis extendiéndose por sus rostros hasta que era difícil distinguir a las personas de diferentes razas, y la muerte sobrevenía en cuestión de horas. María Rosario Martín San, superviviente española, recordaba cómo su hermana de 3 años sobrevivió, pero un niño de 2 y otro de 1, junto con su niñera, murieron todos el mismo día, un recuerdo que sus padres evocaban con un terror horrible. Josefa Alba, de una zona rural española, relataba la escasez de médicos. El médico estaba en un pueblo para 3 o 4 pueblos. Y claro, cuando llegaba al último, ya se habían muerto la mitad. William Stone, un superviviente británico entrevistado muchos años después, recordaba cómo los enfermos eran hacinados en gimnasios convertidos en hospitales improvisados y fumigados con desinfectantes, una experiencia que le hizo pensar que intentaban gasearlos para librarse de ellos. El miedo era omnipresente, el duelo una constante en innumerables familias y comunidades. Sin embargo, también hubo muestras de solidaridad y coraje. La frase recogida en un ensayo sobre una comunidad de Alaska, donde los ancianos aconsejaban a los jóvenes fingir que no sucedió, revela un mecanismo de afrontamiento ante un trauma colectivo abrumador. Esta necesidad de seguir adelante, de olvidar el horror para poder sobrevivir,
podría explicar en parte por qué la pandemia, a pesar de su magnitud, quedó relativamente eclipsada en la conciencia pública durante décadas, opacada por la narrativa de la Primera Guerra Mundial, hasta que crisis sanitarias más recientes la trajeron de nuevo a la memoria. Una de las consecuencias sociales más trágicas y duraderas de la inusual mortalidad de la gripe entre adultos jóvenes fue la enorme cantidad de huérfanos que dejó a su paso. Al morir tantos padres y madres en la flor de la vida, miles de niños quedaron desamparados. Esto ejerció una presión inmensa sobre los sistemas de bienestar social existentes, que eran a menudo rudimentarios. En algunos lugares se promovieron cambios legales para facilitar la adopción de menores. En la ciudad de Puebla, México, por ejemplo, los orfanatos recogieron a 5.400 niños que habían perdido a sus familias tan solo 2 semanas después del primer brote. Esta crisis de orfandad tuvo efectos sociales en cascada y a largo plazo, impactando la educación, los mercados laborales y la estabilidad social durante toda una generación, ya que estos niños crecieron sin el apoyo parental y con frecuencia en instituciones o con familias extensas que ya luchaban por subsistir. La sombra de la pandemia comenzó a desvanecerse lentamente, no sin antes dejar una última y mortífera estela. Una tercera oleada de la enfermedad se manifestó en la primavera de 1919, extendiéndose en algunos lugares hasta bien entrado 1920. Aunque esta fase todavía fue grave y causó un número considerable de muertes adicionales, en general se la considera menos letal que la aterradora segunda oleada. En España, esta tercera oleada se concentró en el invierno de 1919, con tasas de mortalidad que en algunas provincias aún eran muy elevadas. Finalmente, hacia el verano de 1920, el virus pareció desaparecer o, al menos, retroceder a niveles de endemicidad mucho más bajos. La disminución de la letalidad en esta tercera fase podría atribuirse a una combinación de factores. Por un lado, una mayor inmunidad en la población, ya que los supervivientes de las oleadas anteriores habían desarrollado defensas. Por otro, es posible que el propio virus hubiera evolucionado hacia formas menos virulentas, una tendencia común en los patógenos que buscan asegurar su propagación sin aniquilar demasiado rápido a sus huéspedes. Finalmente, es probable que las sociedades, habiendo aprendido de la amarga experiencia de la segunda oleada, hubieran adoptado comportamientos individuales y medidas de salud pública algo más efectivas, o al menos menos perjudiciales. Las consecuencias a largo plazo de la pandemia fueron profundas y multifacéticas. El saldo de muertes fue astronómico. Las estimaciones más conservadoras hablan de entre 20 y 50 millones de personas fallecidas en todo el mundo, aunque algunas cifras llegan hasta los 100 millones. En España, los anuarios estadísticos registraron 146.114 muertes directas por gripe y 123.156 por complicaciones derivadas en 1918, afectando principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. En México, se estima que la pandemia causó entre 300.000 y 500.000 muertes, siendo los estados de Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sinaloa y Tlaxcala los más afectados, y entre 7.000 y 12.000 muertes solo en la Ciudad de México. Estos números la convierten en una de las pandemias más mortíferas de la historia de la humanidad, superando con creces las bajas de la Primera Guerra Mundial. Hubo importantes cambios demográficos, no solo por la masiva pérdida de vidas, sino también por la alteración en las tasas de natalidad y la estructura de edad de las poblaciones. Las repercusiones económicas fueron igualmente severas. La escasez de mano de obra, provocada tanto por la guerra como por la gripe, afectó a la agricultura y la industria. En España,
Esto se tradujo en subidas de precios de productos básicos y un incremento de las huelgas. Curiosamente, esta falta de trabajadores en algunos países, como Estados Unidos, abrió nuevas oportunidades de empleo para las mujeres, quienes vieron aumentar su participación en el mercado laboral del 20% en 1920, un cambio con consecuencias sociales y económicas duraderas, que coincidió con la obtención del sufragio femenino en ese país. La pandemia también impulsó, en algunos contextos, reformas en la salud pública y el desarrollo de sistemas nacionales de salud, al evidenciarse la necesidad de una respuesta estatal más organizada ante tales crisis. Se crearon nuevos sistemas de vigilancia epidemiológica y se fomentó una mayor formación sociológica para los futuros médicos, reconociendo la interconexión entre enfermedad y sociedad. En México, la lucha contra la influenza anticipó el papel central que la atención a la salud jugaría en la reconstrucción del país y la consolidación del Estado postrevolucionario. La escala global del desastre y la variabilidad de las respuestas nacionales también contribuyeron a un entendimiento incipiente de la necesidad de cooperación internacional en materia de salud pública, sentando algunas bases para futuras organizaciones e iniciativas globales. El trauma psicológico para los supervivientes y las sociedades en su conjunto fue inmenso, aunque a menudo silenciado o subsumido en el trauma más amplio de la guerra. La influencia de la pandemia en el arte y la literatura es un tema complejo. Aunque hubo artistas directamente afectados, como Edvard Munch, quien pintó un autorretrato mientras padecía la gripe, o Egon Schiele, quien murió a causa de ella, junto con su esposa, el reflejo cultural directo de la pandemia parece menos prominente que el de la Gran Guerra. Esto podría deberse a la naturaleza profundamente personal, casi vergonzante, de la muerte por enfermedad en contraste con las narrativas, a menudo heroicas, asociadas al conflicto bélico. La muerte por la gripe era rápida, aislante y carecía de los marcos de gloria o sacrificio que estructuraban el recuerdo de la guerra. Sin embargo, la pandemia dejó huellas culturales inesperadas, como un auge del espiritismo, ya que muchas personas buscaban contactar a los seres queridos perdidos. Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes y quien perdió un hijo por la gripe, se convirtió en un notable difusor de esta práctica. En Alemania, movimientos como el Lebensreform, que abogaba por el vegetarianismo, la homeopatía y el nudismo, ganaron adeptos, quizás como una reacción que buscaba la pureza y la salud natural tras la devastación. La gripe española no entró de forma significativa en los libros de historia hasta 1968, un silencio que también cubrió estas reacciones de supervivencia y transformación social. El esfuerzo por desenmascarar al asesino microscópico que causó tanta devastación fue un proceso largo y arduo que se extendió mucho más allá del final de la pandemia. No fue sino hasta 1933, 15 años después del pico de la enfermedad, que un equipo de científicos británicos del Medical Research Council, compuesto por Wilson Smith, Christopher Andrews y Patrick Laidlaw, logró identificar al verdadero culpable, un virus de la influenza tipo A, del subtipo H8N1. Lo consiguieron aislando el virus de hurones infectados, a los que se les había instilado fluido nasofaríngeo de un investigador enfermo, demostrando que un agente filtrable, mucho más pequeño que una bacteria, era el responsable. Este descubrimiento descartó definitivamente la teoría del bacilo de Pfeiffer y marcó un hito crucial en el campo de la virología y en la comprensión de la gripe. La larga demora en identificar al agente causal subraya las limitaciones de la tecnología y el conocimiento científico a principios del siglo XX, y sirve como recordatorio de que la comprensión de las enfermedades emergentes
a menudo, va a la saga de su impacto. La investigación moderna, aprovechando avances tecnológicos impensables en 1918, ha logrado desvelar muchos de los secretos del virus pandémico. A finales del siglo XX y principios del XXI, científicos como Jeffrey Taubenberger lideraron esfuerzos para secuenciar el genoma completo del virus de 1918. Esto fue posible gracias a la utilización de muestras de tejido conservadas, obtenidas de víctimas enterradas en el permafrost de Alaska, como en el caso de la misión de Breivik, donde se recuperó material genético del virus A. Breivik Mission 1918 y de muestras de autopsias archivadas, como las que dieron lugar a los virus A. South Carolina 18, H1N1, y E. New York 18, H1N1. En un logro científico notable, pero también controvertido, el virus fue reconstruido en un laboratorio de alta seguridad en el año 2005. Los estudios con este virus reconstituido en modelos animales, como ratones y primates, confirmaron su extrema patogenicidad y su capacidad para inducir las devastadoras tormentas de citoquinas que se cree fueron responsables de la alta mortalidad en adultos jóvenes. La investigación genética también corroboró que el virus de 1918 tuvo un origen aviar y que probablemente sufrió una adaptación genética en un huésped mamífero, posiblemente cerdos, antes de adquirir la capacidad de infectar eficientemente a los humanos. Este descubrimiento reforzó la comprensión de las poblaciones de aves silvestres como importantes reservorios de virus de influenza, con potencial pandémico, una idea que ha moldeado fundamentalmente las estrategias modernas de vigilancia y preparación ante la gripe, como el seguimiento de cepas aviares como el H5N1 o el H7N9. La pandemia de 1918 sigue siendo una referencia ineludible, un baremo de la devastación que puede causar la influenza. Subraya la importancia crítica de la vigilancia epidemiológica global, la capacidad de respuesta rápida, la investigación continua para el desarrollo de vacunas y antivirales, y la necesidad de contar con infraestructuras de salud pública robustas y resilientes. El origen exacto de la pandemia de 1918 sigue siendo un tema de debate entre los historiadores y científicos, con varias teorías compitiendo por la aceptación general. Una de las hipótesis más antiguas, surgida incluso durante la propia pandemia, apuntaba a China como el lugar de origen. Los médicos militares en el frente europeo, observando la llegada de trabajadores chinos para apoyar el esfuerzo bélico aliado, especularon que el virus podría haber viajado con ellos desde el lejano oriente, una región que históricamente había sido cuna de epidemias. Esta teoría se vio reforzada por la percepción de la época sobre las condiciones de higiene en China. Algunos investigadores han señalado que las aves acuáticas migratorias, consideradas reservorios naturales de los virus de la influenza, podrían haber jugado un papel en la aparición inicial del virus en China. Sin embargo, la falta de registros epidemiológicos detallados y fiables de China en ese periodo dificulta la confirmación definitiva de esta hipótesis. Otra teoría prominente sitúa el origen de la pandemia en un importante campamento militar británico en Étaples, en la costa norte de Francia. Este campamento, que llegó a albergar hasta 100.000 soldados en un área de 12 kilómetros cuadrados, presentaba una combinación de factores que podrían haber favorecido la aparición y propagación de un nuevo virus gripal. Las condiciones de hacinamiento eran extremas, y los soldados convivían en estrecha proximidad con una gran cantidad de animales, incluyendo cerdos y aves de corral, procedentes de granjas cercanas, destinados a la alimentación de las tropas, así como caballos utilizados para el transporte. Además, la zona era un punto de paso para aves migratorias.
Algunos estudios sugieren que ya en 1916 se registraron casos de una enfermedad respiratoria inusual y grave en Etaples, que algunos han interpretado como un precursor de la pandemia. La hipótesis de Etaples propone que la conjunción de soldados, el posible uso de gases tóxicos en el frente cercano y la mezcla de especies animales en un entorno de alta densidad poblacional crearon las condiciones ideales para que un virus aviar mutara y saltara a los humanos, adaptándose posteriormente para una transmisión eficiente entre personas. No obstante, la teoría que ha ganado más tracción en las últimas décadas y que se considera la más probable por muchos expertos es la del origen estadounidense, específicamente en el condado de Haskell, Kansas. A principios de 1918, como se mencionó anteriormente, las observaciones del Dr. Loring Miner sobre una influenza inusualmente virulenta en esta zona rural, con su combinación de cría de cerdos y aves migratorias, seguida por la rápida propagación de la enfermedad desde el cercano Camp Funston a través del movimiento de tropas hacia Europa, proporcionan una narrativa coherente y respaldada por una cantidad considerable de evidencia circunstancial y epidemiológica. Aunque la búsqueda del paciente cero definitivo sigue siendo esquiva y cada teoría tiene sus defensores y sus puntos débiles, la comprensión actual se inclina hacia un origen zoonótico, probablemente aviar, con una posterior adaptación en un huésped intermediario mamífero antes de desatar su furia sobre la humanidad. La Primera Guerra Mundial, con su masiva movilización de personas, el hacinamiento en campamentos y trincheras y las precarias condiciones sanitarias, sin duda actuó como un catalizador y un amplificador global, independientemente del punto geográfico exacto donde el virus dio su primer salto fatal. La guerra no solo facilitó la propagación del virus a una velocidad sin precedentes, sino que las condiciones de estrés, malnutrición y exposición a agentes químicos podrían haber debilitado los sistemas inmunológicos de los soldados, haciéndolos más susceptibles a la infección y a sus formas más graves, y posiblemente contribuyendo a la selección de variantes virales más virulentas. La pandemia de 1918 no solo dejó una estela de muerte y desolación, sino que también tuvo un impacto profundo y duradero en la forma en que las sociedades entendían y respondían a las enfermedades infecciosas. Una de las lecciones más evidentes fue la necesidad crítica de sistemas de salud pública más robustos y coordinados a nivel nacional e internacional. La crisis expuso las deficiencias de las infraestructuras sanitarias existentes, la escasez de personal médico y de enfermería capacitado y la falta de preparación para una emergencia de tal magnitud. En muchos países, esto condujo a un mayor reconocimiento de la responsabilidad del Estado en la protección de la salud de sus ciudadanos, impulsando reformas que sentaron las bases para los sistemas de salud nacionales modernos. Se fortalecieron los departamentos de salud, se mejoraron los sistemas de vigilancia epidemiológica para detectar y rastrear brotes de enfermedades, y se invirtió en la formación de profesionales de la salud. La pandemia también subrayó la importancia de la investigación científica. El hecho de que el agente causal de la gripe no fuera identificado hasta 1933, 15 años después del pico de la pandemia, puso de manifiesto las limitaciones del conocimiento médico de la época y la necesidad urgente de avanzar en la comprensión de los virus y las enfermedades infecciosas. Esto estimuló la investigación en virología y epidemiología, campos que serían cruciales para enfrentar futuras amenazas sanitarias. A nivel social, la pandemia dejó cicatrices profundas. La pérdida masiva de vidas, especialmente entre adultos jóvenes, tuvo consecuencias demográficas significativas, alterando la estructura de las familias y las comunidades.
La enorme cantidad de huérfanos generó una crisis social que puso a prueba los sistemas de bienestar y llevó a cambios en las políticas de adopción y cuidado infantil. Económicamente, la pandemia causó una disrupción considerable. La escasez de mano de obra afectó la producción agrícola e industrial y en algunos casos, como se mencionó, abrió nuevas oportunidades laborales para las mujeres, contribuyendo a cambios en los roles de género. El miedo y la incertidumbre, generados por la pandemia, también tuvieron un impacto en la psique colectiva. Aunque el trauma fue a menudo silenciado o eclipsado por el de la Primera Guerra Mundial, se manifestaron fenómenos como un aumento del interés en el espiritismo, ya que la gente buscaba consuelo y contacto con los seres queridos perdidos. La pandemia también sirvió como un crudo recordatorio de las desigualdades sociales. Las poblaciones más pobres y marginadas, a menudo viviendo en condiciones de hacinamiento y con acceso limitado a la atención médica y a una nutrición adecuada, sufrieron tasas de mortalidad desproporcionadamente altas, tanto en países industrializados como en colonias. Esta realidad expuso las injusticias inherentes a las estructuras sociales y coloniales de la época y, en algunos casos, como en la India, alimentó los movimientos por el cambio social y la independencia. Finalmente, la pandemia de 1918 dejó una lección perdurable sobre la interconexión global. La rapidez con la que el virus se propagó por todo el mundo, facilitada por los movimientos de tropas y las rutas comerciales, demostró que las enfermedades no respetan fronteras. Esto subrayó la necesidad de una cooperación internacional en materia de salud pública, una idea que, aunque incipiente en aquel entonces, sentaría las bases para la creación de organizaciones sanitarias mundiales en las décadas siguientes.